Buenas tardes, buenos días. Sean bienvenidos a este webinar en el cual vamos a abordar la problemática alrededor de las comunicaciones en redes sociales. Digamos que vamos a tener el webinar va a tener dos momentos. Uno, una aproximación a entender en qué consiste ese concepto tan común, pero a la vez también tan complejo de lo que son las redes sociales, y vamos a analizar analizar de manera superficial una sentencia proferida este año por la Corte Constitucional relacionada con la tensión entre dos derechos fundamentales: de un lado la libertad de expresión y de otro los derechos asociados a la intimidad y el buen nombre. Este es un evento que ha sido organizado por nuestra firma de abogados en compañía de ISACA, que es una organización en la cual les comentaré en unos minutos. Somos una firma de abogados que queremos y tenemos un compromiso frente a la divulgación de lo que se conoce como el derecho de tecnologías, y que comprende pues la protección de datos, la contratación de tecnología, la propiedad intelectual inmaterial, la seguridad de la información y lo que son los nuevos modelos de negocios basados en información y conocimientos. Mi nombre es Arián Velasco, yo soy uno de los socios de la firma. Tengo una experiencia bastante amplia en este campo del derecho de tecnologías, y particularmente en el que vamos a hablar el día de hoy, que es protección de datos personales. ISACA es uno de nuestros socios de negocios, del cual también soy miembro de su junta directiva, y es una asociación de auditoría de sistemas de información que desde 1969, año de su creación, ha venido creciendo a nivel mundial. Tiene hoy 140.000 miembros, presencia en más de 180 países del mundo, y el capítulo de Medellín, que creamos en 2014, hoy ya supera los 100 miembros. Con ISACA tenemos muchos puntos de convergencia, y lo que buscamos es socializar y facilitar el acceso a conocimiento experto alrededor de certificaciones relacionadas con gobierno de TI, auditoría de sistemas, gerencia de sistemas de información, certificaciones alrededor de gobierno, riesgo y cumplimiento, y próximamente, esperamos más pronto que tarde, una certificación en materia de privacidad. Entonces, como les mencionaba, vamos a hablar de las comunicaciones en redes sociales. Y vamos a ver cuáles son esos aspectos jurídicos que nos llaman la atención. Pero primero vayamos y pensemos un poquito qué nos ofrecen las redes sociales. Digamos que las redes sociales, hay ya una evolución en lo que ha sido la Internet. Recuerden, muchos años atrás lo único que podíamos encontrar en Internet eran textos, información, pero ya esa web 1.0 migra hacia lo que hoy es la web 2.0, y hoy ya en lo que es incluso la web 3.0, las redes sociales juegan un papel fundamental que se traduce en una réplica de cómo nos comunicamos los seres humanos, que trae unos problemas en la medida en que esa inmediatez que tenemos en el mundo físico, en el estar cara a cara, se reemplaza cada vez de una forma más incremental en el relacionamiento a través de tecnologías, y que nos generan oportunidades. Es encontrarnos con nuestros amigos, es encontrarnos con aquellas personas con las cuales compartimos intereses, es la posibilidad de enterarnos qué está pasando en el mundo, es la posibilidad de ejercer derechos, pero también se ha convertido en una fuente de desavenencias, una fuente de diferencias, una fuente de controversias, porque se nos vino el mundo de la tecnología, y particularmente
a quienes hoy estamos grandecitos, que somos inmigrantes digitales, no tenemos, no fuimos formados, no fuimos educados para relacionarnos en el mundo de lo virtual. Pero esa es la realidad que tenemos. Quizás un camino mucho más sencillo vayan a tener los pequeños, que son efectivamente nativos digitales, pero quienes también hoy están experimentando serios riesgos, serias amenazas sobre lo que es la vida en Internet y particularmente en las redes sociales. Miren lo que pasa en un minuto en Colombia alrededor de las redes sociales, que hay de muchos matices, muchas naturalezas, muchos intereses. Facebook en un minuto son 16.500 likes, YouTube son 5.1 horas de cargar videos, Google son 1.736, Netflix son 3.343 descargas en streaming. Y miren cómo esto y todas esas aplicaciones hoy están permeando lo que es la vida de los colombianos y la que es la vida de los ciudadanos del mundo. ¿Qué es una red social? Pues lo primero es una solución basada en tecnologías de información que nos permite en tiempo real comunicarnos, relacionarnos de una manera complementaria a lo que es ese relacionamiento físico con el que crecimos la mayoría. Pero permite que se vayan creando también, como lo hacemos en el mundo físico, unas comunidades basadas en usuarios, como se nos conoce, y en los cuales hay unos intereses comunes. Únicamente relacionarnos, únicamente saber qué están haciendo nuestros amigos, qué está pasando en nuestra familia. Otros comparten contenidos, y está entre comillas porque el término de contenido se ha convertido también en una fuente de diferencias, una fuente incluso de infracciones a condiciones legales. Y Facebook y las redes sociales además las percibimos como un mecanismo gratuito. Sin embargo, esa gratuidad está pagada con el perfil que construimos sobre lo que nosotros somos. Es algo o un término que hoy empieza a coger fuerza, y es la identidad digital. Es decir, el ser humano, cuando se relaciona con las TICs, de esa mezcla, de esa fusión, surge un nuevo ser que se llama identidad digital. Identidad digital que nos pertenece y que nos caracteriza a cada uno. Algunos revelan mucho y quizás esa identidad digital es más completa, otros nos reservamos más información precisamente por conocer los riesgos, pero cualquiera que sea la forma o la continuidad o el tiempo que tengamos en Internet y particularmente en las redes sociales, se empieza a crear un perfil. Y necesariamente las redes sociales no son un mundo aislado de la realidad. No podríamos decir que son espacios o tiempos del no derecho. En el mundo de las redes sociales también están vigentes y también deben garantizarse las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos, y esta es quizás una de las razones por las cuales más diferencias hay, más controversias, más desafíos y más interrogantes surgen frente a quienes participan desde diferentes dimensiones, algunos como consumidores de información, otros como generadores de información alrededor de las redes sociales. Entonces, una red social es una plataforma tecnológica en la cual hay un proveedor de servicios de Internet, hay un proveedor de aplicaciones, esa aplicación se llama red social, Facebook, LinkedIn, Instagram, cualquier otra, y todas esas personas que participan o que concurrimos allí nos denominamos usuarios. Sin embargo, empecemos a pensar aquellos que se han ido aproximando poco a poco a las normas o a las regulaciones asociadas a las tecnologías. En el caso puntual del régimen de protección de datos en Colombia, no hay ninguna definición de usuarios. Y sin embargo, los usuarios son unos sujetos activos y quienes determinan el éxito o el fracaso, o los que generan permanentemente un dinamismo, un devenir en lo que es el manejo de la información y de los diferentes contenidos. Ahora, esta de las redes sociales
Algunos podremos pensar que fue una ideación de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, pero no fue así. Resulta que hacia 1930, este señor que está a la izquierda, un científico húngaro de apellido Carenti, llegó y formuló la teoría de los 6 grados y dijo que las personas las personas en el mundo podrían conectarse a través de 6 vínculos, y fue la teoría de los 6 grados. Sin embargo, esa teoría de los 6 grados, que se materializa cuando nosotros en la red social nos dice puede contactar a este, tiene 2 amigos en común o 10 amigos en común, lo que nos permite es, a través de ese relacionamiento, de esa teoría de la separación de los grados, llegar a cualquier persona. Este señor en 1930, cuando no estaba la tecnología, dijo: se puede llegar a conectarse con cualquier persona en cualquier lugar del planeta a través de 6 contactos. Hoy esa teoría, los 6 grados, se ha ido reduciendo. Y en 2008, cuando se hizo un estudio, se dijo que la teoría de los 6 grados se había reducido a 5.28 saltos. Y el último informe muestra a 2011, que son 4.74 saltos. Yo creo que ya en 5 años no se han presentado movimientos, creo que es una cifra ya racional. Las redes sociales permiten que, a partir de los intereses comunes, vayamos manifestando preferencias, vayamos reafirmando o comunicando o expresando hábitos, y lo que les mencionaba, vamos creando perfiles sin saberlos. No sabemos la información que en nosotros existe, pero créanme que es mucha la información que en cada red social se va recolectando en nosotros y va trazando una realidad de quién es ese usuario. Como lo decía, es posible que algunos sean laxos en revelar información, otros no lo somos, pero en la medida en que más información revelemos en redes sociales, eso implica una mayor exposición. Mayor exposición no en mantenernos ocultos, sino en los riesgos que eso genera, porque así como hay personas que trabajamos alrededor de la seguridad de la información, hay otros, y son los cibercriminales, quienes trabajan en la inseguridad. Y muchas veces, sin necesidad de ser un hacker experto o ser un delincuente conocedor de tecnologías de información, se puede llegar a delinquir y a generar daños a las personas a partir de la información que éstas comparten en Internet. Y eso se llama ingeniería social. La ingeniería social permite que, a partir de información que divulgamos sin control, cualquier persona pueda conocer nuestros hábitos. Si ustedes participan en redes sociales, habrán notado que hay algunas personas que en el día a día, casi que cada hora, y algunos con mayor frecuencia, están diciendo qué hacen, qué les gusta, qué adquirieron, a dónde van de vacaciones. Y básicamente, pues ya no se necesita ponerse en una esquina a vigilar una casa, sino que estar centrado detrás de un computador conectado a Internet, siendo el amigo a través de un perfil oculto o un perfil anónimo, un perfil suplantado, yo pueda saber qué hace una persona. Y hay quienes también aceptan todas las invitaciones y no tienen configurados sus perfiles de privacidad que están en todas las redes sociales. Y eso genera un riesgo, no solamente para los adultos, sino también para los menores, que, insisto, son en quienes debemos enfatizar los cuidados en cómo se relacionan a través de redes sociales. Y hoy conocemos el concepto de bullying o de cyberbullying, que permite que los niños vayan más allá de lo que quizás todos experimentamos en el colegio con algún compañerito que nos molestaba o algún compañerito al que nosotros molestáramos.
¿Por qué? Porque eso quedaba agotado o queda agotado o se extingue en el mundo físico. Salieron del colegio y no pasó nada. Pero aquí los niños están las 24 horas o las personas estamos las 24 horas y no somos conscientes de los riesgos y de los efectos nocivos que podría causar o podía generar alguna de nuestras conductas, algunas intencionadas, otras no. En esas redes sociales, como les mencionaba, no solamente reflejamos nuestros gustos, nuestras preferencias, sino que incluso se comparte información sensible. Información sensible, recuerden que en las normas de protección de datos hacen referencia a la información asociada a la salud. Muchas personas dicen, estoy incapacitado, tengo tal enfermedad. Incluso en algunas redes sociales o en algunas herramientas de colaboración las personas consultan sin tener preocupaciones sobre la posibilidad de ser discriminados una determinada patología que tenga. Es decir, no somos conscientes del concepto privacidad o intimidad. Y como mencionaba, la información personal es apetecida. Apetecida por quienes hacen posible Internet o por quienes pretenden aprovecharse de Internet. Valdría preguntarnos cuántos de nosotros tomamos las precauciones de navegar de manera anónima en Internet. ¿Cómo lo podemos hacer? Hoy todos los navegadores tienen esa posibilidad de navegar de manera anónima, de manera que nuestra actividad en Internet no pueda ser identificada. Incluso hoy también existen unos mecanismos o un mecanismo que se llama la web profunda, la Deep Web, que fue un desarrollo del gobierno de los Estados Unidos con el fin de mantener anónimas el relacionamiento de las personas en Internet, pero que con el tiempo terminó en un mundo en el cual conviven las personas que quieren tener una mayor anonimato y también los delincuentes. Si es a través del navegador Tor, se puede llegar a ese mundo oscuro de la Internet en donde se encuentra el ofrecimiento de todo tipo de sustancias alucinógenas, donde se ofrecen sicarios, donde se ofrece información asociada o información para pedófilos, donde se ofrece información sobre algunas prácticas sexuales ya que rayan en las parafilias, aunque algunas también están en Internet, pero digamos que ese mundo de la Deep Web permite que las personas puedan también relacionarse ya en unas condiciones y en unas características donde el derecho o los derechos empiezan a desdibujarse y a hacerse más difícil el seguimiento o las investigaciones por parte de las autoridades, dependiendo del asunto objeto de investigación. El tema de los contenidos se convirtió también en un problema, porque anteriormente las normas de propiedad intelectual hablan de los derechos de autor y de la propiedad industrial. Y hoy es común que la gente diga, oiga, yo encontré este artículo, me parece interesante, lo copio, no acudo ni siquiera al derecho de cita, o cojo esta canción, o cojo esta fotografía, omito quién es el titular de tales derechos patrimoniales y la publico en Internet sin tener ninguna conciencia sobre la posibilidad de que se están incurriendo en violaciones en materia de propiedad intelectual. O también podemos editar fotografías con el fin de tergiversar y con el fin de mostrar una realidad que no es. Recientemente vimos cómo el profesor Antanas Mockus, a raíz de todo este debate de la resistencia civil, aparecía a partir de la edición de una foto como respaldando o estando en contra del proceso de paz, cuando ha sido público su apoyo al mismo. Las redes sociales, como mencioné,
son una fuente de ingresos en la medida en que toda nuestra navegación, cuando no lo hacemos de manera anónima, permite conocer nuestros hábitos. Y esos hábitos permiten que Internet nos ofrezca lo que nosotros hemos estado buscando. De ahí que si estamos buscando vacaciones o si estamos buscando adquirir algún bien en Amazon, de ahí en adelante, de manera periódica, vayamos recibiendo esa información. El mundo de Internet, como mencionaba, pareciera, o algunos consideran que es un espacio en el cual no existen los derechos, pero nada más lejano de la realidad. Y ya empezamos a ver cómo nuestra legislación regula estos temas y cómo los jueces, y ha sido particularmente a través de la acción de tutela, porque digamos es el mecanismo que funciona en términos de justicia en este país, se han empezado a abordar las problemáticas relacionadas con violaciones a la intimidad, con ataques al buen nombre, con limitaciones a ese derecho a la expresión, con ese hábito cada vez más frecuente de interceptar comunicaciones frente a la negativa o a las limitaciones a que las personas puedan corregir la información que de ellas se publica, y da lugar todas estas situaciones o los comportamientos de los usuarios a que se violen derechos. Sin embargo, los usuarios no somos conscientes de cuáles son las responsabilidades. Y cuando actuamos de una manera inadecuada en Internet, podemos estar asumiendo responsabilidades civiles, penales, que nos pueden comprometer desde el punto de vista de la libertad y que nos pueden comprometer también desde el punto de vista patrimonial. Entonces vamos a ver un caso y es relacionado con la sentencia de tutela 050 de 2016. Algunos quizás la leyeron en medios de prensa, otros en internet, y fue el caso de dos señoras que eran amigas ubicadas en el departamento de Nariño. Una le prestó dinero a la otra y transcurridos 3 años no le pagó. Esta señora intentó por todos los medios, incluso aplicando la teoría de los grados, buscar personas que la conocieran con el fin de decirle: oye, dile a esta muchachita o a esta señora que me pague. Sin embargo, esto no fue posible. La acreedora, es decir, quien prestó el dinero, no tuvo otro mecanismo que irse a Facebook. Y en Facebook lo que empezó fue a compartir una experiencia desafortunada en la cual dijo: le presté a fulanita tanto dinero y transcurrido 3 años, esta no me lo ha pagado. Y más o menos, sin utilizar términos injuriosos, lo que dijo es: le presté el dinero, no se lo regalé. Pero, digamos, empezó a cometer unos errores que es lo que determinan el rumbo de la decisión final, y es que publicó la foto de la deudora en su propia página. Obviamente, en un municipio pequeño, creo que era Ipiales, donde ocurren los hechos, todo el mundo se conoce. Y esta señora, ya cuando se vio expuesta en internet, llegó y acudió a ese mecanismo especial por considerar, que es la tutela, por considerar que se estaban violando derechos fundamentales. Sin embargo, en el tiempo en el que estuvo la información en internet, mucha gente pudo acceder, y lo que uno publica en internet es difícil, mas no imposible, de eliminar, porque eso permite hoy, a través de algo que llamamos nosotros, quienes trabajamos en esto, la gestión de la reputación online, es cómo ir a redes sociales o cómo ir a buscadores en internet a tratar de eliminar información que no es veraz, o buscar cómo eliminar información que ya no está actualizada a través de algo que se llama el derecho al olvido, pero que es otra historia en la cual conversaremos en algún webinar. Volviendo a la historia, ¿qué dijo la señora, la deudora? Dijo o argumentó en su acción de tutela que había una violación al buen nombre, a su intimidad y a la honra. Digamos que uno empieza a alejarse de algunos conceptos también a raíz de la jurisprudencia, en el sentido de que no se puede alegar buen nombre cuando una persona ha incurrido en el incumplimiento de una obligación. El tema de la intimidad yo no lo vi muy claro en la sentencia, y digamos que en la honra también está asociado al buen nombre.
Sin embargo, la señora, la acreedora, quien prestó la plata, dijo, oiga, yo en internet estoy expresando mi experiencia desafortunada en prestarle a alguien que pensé que era mi amiga una suma de dinero y transcurrido 3 años no me lo pagó. Y lo que hice fue compartir con esas personas cercanas, porque es una red social donde el vínculo o digamos que el interés es social exclusivamente, no como LinkedIn que es profesional, de compartir esa experiencia. La corte que dijo, frente al hecho de que la acreedora, quien prestó el dinero, haya publicado la información en su página, manifestó que se había puesto una situación de indefección a la deudora, porque ésta no tenía los mecanismos, y no tenía los mecanismos porque no tenía manera de editar o manera de eliminar la información que estaba en el muro de quien había prestado el dinero. Ahí el interrogante es, si yo voy y escribo, o si la persona hubiese ido a escribir en el muro de la deudora, ¿habría existido una situación de indefección para esta señora o no? ¿Qué más dijo la Corte? Dijo que divulgar información en medios de alto impacto social pueden generar situaciones que comprometen los derechos fundamentales de cualquier persona, independiente de si cumplió o no cumplió con la obligación de pago. Y dijo la Corte Constitucional que la protección a la esfera privada de las personas se logra a través de 5 principios. Principios que están en el régimen de protección de datos: la libertad, que en Colombia se le llama así al consentimiento, y lo que muestra es la raíz o el raigambre muy garantista de la Corte, en el sentido de que el uso de la información personal requiere autorización previa, expresa e informada. Exige además que quien autorice o previa a la autorización se le informe cómo se van a utilizar los datos. Establece también el principio de necesidad o pertinencia. ¿Qué tan relevante, por ejemplo, era en el caso de la acreedora publicar una foto? Ella pudo haber manifestado expresado su malestar, su tristeza, su desafortunada experiencia en que no le habían pagado el dinero sin publicar la foto. Sin embargo, lo hizo. Miren que lo que cuenta la señora era veraz y no estaba tergiversando la realidad. Dice además la Corte que las personas, frente a ese derecho a la intimidad que está en el artículo 15, esa intimidad se refleja en el plano individual, en el plano familiar, en el plano del relacionamiento social, amigos, vecinos, familia, y en el plano gremial, es decir, corporativo. Esas son formas de intimidad que la Corte en esa sentencia establece y que nos dan luces para tomar decisiones frente a tensiones futuras que encontremos en materia de los derechos asociados a la intimidad. ¿Qué más dice la Corte? Algo pues que ya lo sabemos por el artículo 15, que el buen nombre tiene el carácter de derecho fundamental y que debe ser protegido en el sentido que no debe publicarse información falsa, no puede publicarse información tergiversada ni tendenciosa. ¿Qué quiero señalar con esto? Yo creo, y en esto estuve en desacuerdo con la decisión de la Corte, yo creo que uno en Internet puede compartir y expresar experiencias. De hecho, tiene su fundamento en el artículo 20 de la Constitución, que dice el derecho de toda persona a informarse e a informar. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que la información que se comparta debe ser información veraz. Y que cuando se trate de información veraz, tengamos cuidado o evaluemos el riesgo del potencial daño que ella pudiera generar cuando estoy involucrando a una persona, bien sea natural o jurídica. El derecho a la imagen, recuerden que tiene que ver o está relacionado también con el mundo de la propiedad intelectual. Cuando se toma una fotografía
en la cual participa o el foco es un ser humano, cualquiera que sea su edad, allí concurren dos regímenes. Uno, el de la propiedad intelectual, en el cual el fotógrafo tiene los derechos patrimoniales sobre la fotografía, pero para poder explotar esa fotografía requiere una autorización previa, informada de esa persona que ha posado. Sin esa autorización, el fotógrafo no tiene la posibilidad de hacer ninguna reproducción, ninguna explotación, ninguna divulgación de esa fotografía. Y fue lo que pasó en este caso. La acreedora, molesta con la situación de no pago de su antes mejor amiga, toma la decisión de exponerla y decir: esta es la señora que no me debe la plata. No utilizó términos soeces, términos injuriosos, como lo dice también la Corte, pero sí generó un impacto en términos de revelar aspectos de la intimidad, como era su dato personal, consistente en su imagen, en sus rasgos fisiológicos, en donde sí empieza a grabar un poco, y era más o menos lo que pasó en años pasados, cuando algunos recordarán la figura de los chepitos, que eran unas personas vestidas de frac con un maletín a la antigua que decía deudores morosos, y se paraban frente a la casa del deudor moroso. Estoy hablando por allá de los años 70, 80. Y poco a poco se fueron presentando acciones legales y se fue eliminando esa práctica. Era una especie de bullying que hoy de alguna otra manera se sigue realizando, cuando, por ejemplo, nos llaman a las 8 de la noche, nos llaman al mediodía o nos llaman a las 6 de la mañana a ofrecernos cualquier cosa. Incluso cuando hemos hablado con algunos clientes en sus relaciones con las casas de cobranzas, estos, cuando están recuperando la cartera, incurren en prácticas respecto a los deudores que son agresivas y que comprometen o que ponen en peligro lo que es la intimidad familiar, porque vive un deudor, pero llaman y le cobran a todos en la familia, incluso de una manera intimidatoria, porque nos han compartido, pues llaman y contesta el niño y le dicen: oiga, su papá no ha llamado, vamos a ir a sacarle el televisor. Entonces son prácticas que no son sanas, y particularmente ponen en peligro lo que son los derechos fundamentales, como la intimidad, no solamente personal y familiar. ¿Qué más dijo la Corte? Que la libertad de información es una garantía individual que se puede ejercer siempre y cuando no sea injuriosa y siempre y cuando no se cause una lesión en las personas respecto a las cuales se esté manifestando algún hecho, así sea veraz. Esta sentencia de la Corte fue interesante porque además trae algunos postulados de Naciones Unidas, en el sentido de que debe garantizarse la libertad de expresión y que no debe existir restricciones al ejercicio de ese derecho fundamental, siempre y cuando se persiga una finalidad legítima. Hoy es común ver cómo a través de blogs o de creación de páginas se empieza a atentar contra la honra, el buen nombre, y la presunción de inocencia queda desvirtuada o desaparece en la medida que la persona no puede controvertir la información que en Internet se está compartiendo sobre ello. Y eso es lo que tiene que ver con el ejercicio del habeas data, reconocido o entendido como ese derecho a oponerse al tratamiento. Y es una de las dificultades que hoy a nivel mundial estamos experimentando con lo que es el flujo transfronterizo de datos y la divulgación de información en Internet, cuando no hay una identificación del titular de quién es el generador de los contenidos de un blog, o quién es el titular de un portal web, ante quién poder ejercer ese derecho de defensa, de réplica, o ante quién ejercer una acción legal con el fin de lograr en un escenario judicial que se elimine esa información, o a través de ese proveedor de Internet o de redes sociales que se materialice
ese concepto que se llama el derecho al olvido, que es una expresión de habeas data. La libertad de expresión es un elemento fundamental de una sociedad democrática. Sin embargo, también se abusa de ella. Y ese abuso incluso se manifiesta cuando se obvia el respeto a los derechos fundamentales. Entonces la gente dice, oiga, pero es que yo puedo compartir con mis amigos esta fotografía, yo puedo compartir con mis amigos este artículo, yo puedo compartir con mis amigos esta canción. Y se nos olvida, como había mencionado, que hay derechos. Hoy nadie entra a la casa de otra persona y saca lo que encuentra allí dispuesto. Y quien lo hace, pues sabemos que está al margen de la ley. Pero una persona normal no incurre en esas prácticas, por lo menos en lo que es el mundo físico. Sin embargo, en el mundo virtual, tales conceptos y tales valores se desvanecen, no existen y dan lugar a que las redes sociales se conviertan en un campo de batalla o en un terreno fértil para la violación de derechos de las personas y de aspectos patrimoniales de los ciudadanos. Bueno, ¿qué terminó pasando? Me voy a adelantar un poquito ya por razones de tiempo. La Corte dijo en esta sentencia que los datos personales pueden ser utilizados por terceros usuarios de forma malintencionada e ilícita. Es decir, esto es lo que está pasando y el que las personas actúen de manera malintencionada es lo que supone un riesgo para los derechos de las personas y es lo que la Corte sanciona. Y en esta sentencia de tutela lo que la Corte termina diciendo es que hay un abuso, que hay un exceso, que hubo una situación en la cual la deudora termina siendo perjudicada y hay una afectación en su buen nombre. A pesar de que la información, insisto, fue veraz, de que la información no fue injuriosa, de que no se utilizaron términos soeces en ese cobro virtual que hacía la señora que prestó el dinero. Y lo que podemos llegar a sintetizar es que hay que tener mucho cuidado en el manejo de la información ajena, en el manejo de la información del otro. En pasados días estábamos en una ponencia y participaba el director de investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad de control, y decía que había 3 postulados y me parece importante compartir lo que él nos decía. Lo primero era ser respetuoso de los derechos de los demás y entender que los datos personales le pertenecen al titular y no son datos que nos pertenezcan, ni son datos que pertenecen a una institución cuando esta es quien los trata. 2, decía que no hagamos con los datos de los demás lo que no quisiéramos que se hiciera con nuestra información personal. Y 3, decía que era preferible pedir permiso que pedir perdón. Y lo que nos muestra es la visión garantista que viene de la Constitución política y que se traduce en esa ley estatutaria y en la cual la superintendencia es la garante, Superintendencia de Industria y Comercio es la garante de que esos derechos fundamentales asociados a la intimidad, a la habeas data y a la protección de datos sean respetados en Colombia. ¿La Corte qué dijo? Le ordenó, esos son nombres ficticios y así está, le ordenó a Esther que en el término de los 3 días siguientes a la notificación de tal providencia publicara en su muro la disculpa a la señora que le había prestado el dinero, es decir, a la deudora. Y además establece que esa publicación esté dispuesta para el mismo número de personas que en su oportunidad tuvieron acceso
a la información que fue revelada. Aquí el interrogante es cómo se mide cuántas fueron las personas que tuvieron acceso a la información sobre la existencia de la deuda durante 2 meses y 8 días. A veces al legislador se le olvida ciertos aspectos que hacen difícil el cumplimiento de las decisiones, pero lo que nos muestra es un aspecto muy interesante. ¿Cómo lleva a una usuaria que en el mundo de la protección de datos no es responsable, no es encargada, sino usuaria de la información, a que en un escenario y en un ambiente tecnológico fuera del territorio colombiano como es la red social, porque Facebook tiene su domicilio en el estado de California, allí se debe materializar la decisión de la Corte? De otra manera, esa atomización o esa granularidad de la Internet no existe, porque de alguna manera Internet está aquí frente a nosotros a través de la pantalla que estamos compartiendo. Lo que muestra y lo que queríamos destacar con este webinar es un llamado de atención a la manera como interactuamos en Internet y particularmente en las redes sociales, en los cuidados que tenemos que tener como ciudadanos, como padres de familia, como hijos, como amigos y como ciudadanos del mundo, en el sentido de que es un ambiente de relacionamiento a partir de intereses comunes de diferentes matices, pero que es necesario que esos valores y que esa ética y esa moral con que fuimos educados y son educadas las nuevas generaciones sigan prevaleciendo, con cambios obviamente, pero que seamos conscientes de que hay muchos riesgos y que hay unas exposiciones desde el punto de vista de la libertad y desde el punto de vista patrimonial, porque esto lo que puede dar lugar es a una acción de indemnización de perjuicios o que a partir de esta situación muy posiblemente se pudiese iniciar otra acción, por ejemplo, como violación de datos personales, porque hubo una decisión de una persona sin tener en cuenta el riesgo de utilizar la imagen de la otra. Porque ya utilizando únicamente el nombre era suficiente, pero ya la imagen reitera y precisa de manera inequívoca quién era la deudora de la obligación, de quien tomó la decisión de expresar su mala experiencia con sus conocidos a través de la red social. Abrimos un espacio de preguntas. Si existen, los próximos webinars vamos a abordar el tema de videovigilancia, de información, privacidad y protección de datos, desde una visión desde el sector empresarial, y vamos a hablar próximamente también de ese tipo de información sensible como ha sido catalogada en la ley colombiana, como son los datos biométricos, es decir, la información que está en nuestras huellas digitales, está en nuestro iris, está en el reconocimiento facial, está en la voz y en otras manifestaciones de datos personales que nos identifican de manera irrefutable, de manera inequívoca. Si existen preguntas, son bienvenidas. De lo contrario, extenderles nuestro agradecimiento, invitarlos a suscribirse a nuestro boletín con el fin de recibir actualizaciones, invitaciones a webinars o a eventos. Y este es el compromiso de Velasco Calle Daleman con la seguridad de la información, con la protección de los datos personales. Me dice Juliana, leí algo en alguna, creo que en Vivir en el Poblado, creo que mencionaron de una empleada que iba de casa en casa por periodos de tiempo trabajando y creo que hurtaba y daba algún tipo de narcótico para dormir a los propietarios. Ahí hay unos límites muy delicados en el sentido de que en materia
penal se presume la inocencia y se debe garantizar el debido proceso. Sin embargo, allí es donde uno dice, venga, ¿dónde queda también esa esfera de la libertad de expresión? Y ahí hay que ser muy cautos y ser muy prudentes, porque quizás al estar viralizando la foto, también estamos violando algún derecho fundamental, porque ¿cómo nos aseguramos que la persona cuya foto estamos compartiendo en WhatsApp sea efectivamente la persona sindicada o la persona que ha venido cometiendo esas conductas? Pero es uno de los riesgos. Y ahí vamos a ver permanentemente, Juliana, la tensión entre lo que podría ser el derecho a la intimidad y al buen nombre y lo que es la libertad de expresión, que en el caso de la tutela que vimos, termina privilegiando el buen nombre, aunque yo creo, a mi modo de ver y siento de la Corte, pienso que había un ejercicio de la libertad de expresión y creo que la decisión de la Corte hubiese sido diferente si no se utiliza la fotografía. A ver, Edgar, déjame leer un poquito arriba. ¿Qué habías dicho? En el ámbito de la aplicación de la Ley de Protección de Datos, obligaría a una entidad a implementar soluciones tecnológicas sobre la información. Digamos que la Ley de Protección de Datos tiene tiene pues los diferentes principios que aplican. Hay uno que cobra especial relevancia. Y como lo dice su nombre, ese derecho fundamental a la protección de datos tiene que ver con la seguridad de la información. Y la seguridad se traduce en adoptar medidas de tres niveles: de nivel lógico, de nivel físico y de nivel administrativo. ¿Qué deberíamos tener cuidado, Edgar, no solamente como una solución tecnológica, sino cuáles son los parámetros que una empresa tiene para gestionar su página en Internet? ¿Cuáles son los parámetros que se siguen para atender las peticiones, quejas y reclamos? ¿Cuáles son los parámetros que se siguen para garantizar los derechos fundamentales? Yo pienso que la gente ha visto la ley de protección de datos como un aspecto de publicar una política, pero solamente ahora con lo que se viene con el Registro Nacional de Bases de Datos, que estamos a menos de 6 meses, implica en esa declaración pensar en cuáles son las medidas de seguridad, pero más que eso hay que pensar cómo se está cumpliendo, porque cuando uno mira las diferentes sentencias de la Corte empieza a ver el gran número de problemas asociados a esos tres derechos fundamentales, como son intimidad, verdad y protección de datos, y el derecho a la información también. Entonces, la ley de protección de datos exige que toda empresa que maneje datos personales, y eso aplica a todas las empresas, públicas o privadas, tiene que implementar soluciones tecnológicas. De hecho, cuando terminas el registro ante el sistema de información de la SIC, allí se desprenden una serie de preguntas que va a tomar una fotografía sobre el estado de madurez de tu organización. Y allí lo que viene es el principio de responsabilidad demostrada, que ese principio de responsabilidad demostrada incorporado en la legislación colombiana en el decreto 1377 de 2013, que dio lugar a la guía de responsabilidad demostrada y que fue derogado, pero cuyo texto íntegro está en el decreto 1074, es una interfaz con el estado del arte. Me explico. La Corte Constitucional, desde el año 92, cuando estos derechos fundamentales empiezan a tener vida en Colombia, en la ausencia de una ley, empieza a mirar o a acudir a una fuente del derecho que se llama el derecho comparado, o empieza a acudir a la jurisprudencia. Y hoy en Europa, la directiva 9546, que es a la que se asimila nuestra norma, empieza a morir y entra a partir del próximo año el reglamento europeo, que va a reemplazar a la directiva y que pone un estándar de mayor exigencia al tratamiento de información. Y ese principio de responsabilidad demostrada es ese túnel que permite conectarnos al estado del arte. Y es bajo esos parámetros de responsabilidad demostrada, que están en la guía en 10 puntos, muy claramente, aunque de manera general expuestos, cómo se va a medir la gestión
que cada empresa hace de los datos personales. Por eso la superintendencia, como una expresión de ese principio de responsabilidad demostrada, exige que haya un programa de gestión integral de privacidad. Hoy las empresas creo que todavía siguen sin entender realmente cuál es el problema y los riesgos que devienen del cumplimiento de la Ley 1581 y sus decretos reglamentarios. Ricardo, si se utiliza una foto con autorización para publicarla en la página web y luego se utiliza para publicarla en Facebook, ¿será necesaria una nueva autorización para Facebook o no? Después de autorizar ya son libres de utilizar la foto como quieran. Empiezo por el final. Cuando yo doy la autorización para que utilicen una fotografía mía, recuerden que ahí convergen, como mencioné, dos derechos, lo que es los derechos asociados a la intimidad y los derechos asociados a la imagen en términos de propiedad intelectual. A mí me tienen que informar de manera clara cuáles son los usos que se van a dar de la información con el fin de que solamente así yo pueda autorizar o no. En términos de propiedad intelectual, si me dicen la foto va a ser utilizada para la página web, ahí se agota el derecho que yo estoy otorgando. Si se le da un uso en un ambiente diferente a la página web, como es la red social, pienso que no habría autorización. Y digamos que ahí se nos empieza a perfilar también la problemática alrededor de la transferencia internacional de datos. Poner información en redes sociales la mayoría de esas redes sociales son norteamericanas, hace que la información viaje hacia territorios que a la luz de la legislación colombiana y el estándar europeo no son territorios seguros. Y no son territorios seguros porque Estados Unidos no tiene una ley de privacidad. Ahora, si yo publico una fotografía en una red social como Twenty, que es una red social española, van a ver que el tratamiento es diferente. Es decir, hoy ir a borrar información en una red social, yo tengo como único escenario para gestionar ese tipo de información un relacionamiento con el dueño de esa plataforma informática, pero no podría ir ante un juez. Y eso es lo que hoy se está discutiendo entre Europa y Norteamérica a raíz de la anulación del Tratado de Puerto Seguro o Safe Harbor, porque no hay garantías cuando la información personal llega a una red social, y cuando uno mira los términos y condiciones dejan ver como que se puede hacer con la información lo que quiera, lo cual no es tan cierto. El titular del dato, recuerden que una de las facultades del titular del dato es la facultad de revocar su autorización, revocar su consentimiento. Por eso, cuando tratemos datos personales plasmados en fotografías, debemos ser muy cuidadosos y debemos anticiparnos a ver los riesgos con el fin de establecer cuáles son las condiciones de uso, cuáles son las finalidades, informar tales con el fin de que solo en esa medida el titular disponga de su derecho, pueda ejercer, como le llama la ley colombiana, a ese principio que se conoce de manera general en el mundo del derecho comparado como consentimiento informado. En Colombia se le llama libertad. Es decir, solamente cuando estoy plenamente informado puedo realizar un ejercicio total de mi libertad. Sin esa información hay una reducción en la información y por tanto vamos a tener muy posiblemente problemas. Hubo una sentencia del Consejo de Estado a raíz de la fotografía de una niña cuya imagen fue utilizada por la fábrica de licores de Caldas. En nuestro blog pueden encontrar un pequeño resumen sobre esa sentencia y está centrada en el uso de la fotografía. Fue un caso que arranca en 2002 y que este año o el año pasado fue fallado en el Consejo de Estado y deja de presente las problemáticas alrededor de propiedad intelectual y derecho a la imagen, asociado a otro derecho fundamental que está en el artículo 14, que habla de la dignidad humana y ese control del ciudadano sobre toda su realidad. Entonces, el tema de datos personales
la invitación es que si ustedes son responsables del manejo de información personal al interior de sus organizaciones, independiente que sean representantes legales o no, todos utilizamos datos, seamos muy cuidadosos. Porque recuerden que las multas que existen son hasta 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Eso quiere decir que podemos comprometer el patrimonio empresarial hasta 1.378 millones o incluso nuestro patrimonio como funcionarios o como personas. Hay que ser muy cuidadosos en el manejo de todo tipo de información personal. Bueno, agradecerles nuevamente a todos su participación, muy valiosas las preguntas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Esta conferencia va a ser editada y grabada en próximos días. En el blog también vamos alimentándolo de manera permanente. Nuevamente gracias y que tengan una feliz tarde. Los esperamos en el próximo webinar.